Listo. Bueno, chicas, vamos. Bueno, ¿se acuerdan que vimos? Vamos a hacer voy a hacer como un repaso rápido de todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Y porque estamos llegando como a no a la parte, bueno, sí, como la parte final del curso, entonces quiero que tengamos como bien en claro todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos viendo. Lo vamos a hacer el repaso así conjuntamente con ustedes, con las chicas que están. Y después vamos a ir armando el próximo trabajo práctico, que es este del trabajo de campo que yo les hablaba. Pero para poder realizar este trabajo de campo tenemos que tener bien visto, ¿sí? Bien claro, mejor dicho, todo lo que fuimos haciendo durante este tiempo, ¿sí? Bueno, lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Que fue la historia, ¿sí? Del nivel inicial, ¿sí? Que tiene su propia identidad, que nació a lo largo de la historia, por eso tenemos una forma especial, ¿sí? De enseñar, de dar clases. También vimos las características de los niños, ¿sí? Que estas características de los niños también nos van dando pautas de qué es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Qué es lo más acorde dentro de la edad de los niños, lo que pueden aprender y cómo lo pueden aprender. Y vimos también con los pedagogos y los psicólogos, ¿sí? Hola Lorena. Vimos de las teorías de aprendizaje, ¿sí? Lo que ellos investigaron, lo que ellos nos aportaron a nosotros en la educación, de la forma en que los niños aprenden y qué es lo que nosotros le debemos brindar a los niños para una mejor educación, para un mejor aprendizaje, para un mejor desarrollo de sus propias potencialidades, ¿sí? Ya vimos nosotros también de que los niños no vienen, ¿sí? Sin saber nada, sino todo lo contrario, vienen con un montón, ¿sí? De cosas propias, de bagaje, de conocimientos propios, que van a hacer que nosotros pongamos en juego estrategias, ¿sí? Pongamos en juego motivaciones para poder llegar a que ese aprendizaje sea realmente un aprendizaje significativo, ¿sí? Significativo para el niño, ¿sí? Esto es lo que hablan estas teorías que veíamos de estos pedagogos, todos hablan sobre el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Alguna sabe o alguna, todo lo que estuvieron leyendo los pedagogos, qué significa esto del aprendizaje significativo? ¿Alguna me quiere decir? A ver, Jessica. Yo creo que el aprendizaje significativo se refiere a cuando aprenden algo, o sea, nosotros les enseñamos y ellos lo asimilan y lo transforman en otra cosa. Bien, Le dan, bien, lo que dice la palabra, le dan significado a lo que están aprendiendo. bien. Eso, Como pero es damos el así. ejemplo ese de la cuchara y la cuchara para la palita de jugar en la arena. Ellos interpretan, los dos son cuchara, pero en el momento que ellos se dan cuenta que una es para comer y la otra es para jugar, ahí lo están asimilando y están aprendiendo, le dan el significado a lo que es la palita y a lo que es la cuchara. Bien, y a lo que es la comida, y a lo que es el Claro, juego. Muy claro. bien, eso es que ellos asimilan, acomodan, y ese aprendizaje lo van a volcar en otra situación,
Eso, porque es otra situación la que vivieron, ¿sí? Jugamos primero con la palita, tiene el arenero, todo, y después vamos a comer, y ya interpretaron, asimilaron y acomodaron esa información y la pueden aplicar en otra situación. Eso es el aprendizaje significativo y es el aprendizaje constructivista, ¿sí? El que el niño mismo va a ir construyendo, ¿sí? Esto es importante también porque de ahí vamos a partir nosotros con diferentes actividades, como les dije, y motivaciones para que el niño pueda construir, pueda hacer realmente un aprendizaje significativo. Por eso se dejaron de dar, por ejemplo, las fotocopias en jardín, ¿sí? Yo sé que hay muchas maestras que lo sigan haciendo, lo sigan utilizando, bueno, pero se pueden usar, pero no en desmedida, ¿sí? No que todo sea fotocopia, las carpetas de los niños, ¿sí? Las carpetas, cuando nosotros vamos a retirar las carpetas del jardín, tienen que ser todas producciones de los niños, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo que se busca, que sean todas producciones de los niños, que los niños puedan hacer su propio dibujo, que puedan realizar diferentes técnicas, grafoplásticas, que puedan explorar diferentes materiales, sensaciones, texturas, olores, colores, ¿sí? De eso se trata el constructivismo. ¿Por qué? Porque la fotocopia los limita, ¿sí? Nosotros no podemos decirle, o sea, trabajar, por ejemplo, en trabajar la motricidad fina y recortamos papelitos, rasgamos con las manos, ¿sí? Y a otros niños le podemos decir que hagan bolitas con los papelitos y después que los peguen adentro de un círculo. No tiene sentido el círculo, ¿sí? No tiene sentido el círculo, porque ellos en la vida nunca van a conocer un círculo, ¿sí? Van a conocer el sol, o una pelota, o una rueda, o una manzana, o una naranja, ¿me entienden? O sea, darle significado a lo que están haciendo, ¿sí? Y no cerrarlos en algo que los chicos el día de mañana lo van a entender, ¿sí? Después, cuando aparezca el pensamiento, el de que nos habla Piaget, del abstracto, del pensamiento operatorio, preoperatorio, cuando los chicos ya son más grandes, bueno, esa ya les queda tarea para la primaria, ¿sí? Pero nosotros, en nuestro nivel, ¿a dónde vamos? Todo lo que es motriz, sensorial, ¿sí? Todo lo que los chicos van a experimentar con su cuerpo, ¿sí? Y así van a ir descubriendo el mundo social y el mundo natural, pero a través de su cuerpo, a través de sus experiencias, a través de realizar diferentes actividades que sean esto, de conocer, de hacer, y no de pegar papelitos en un cuadrado, en un círculo, porque a nosotros los chiquitos no saben qué son las formas geométricas, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, cuando vayan a la primaria, ellos ya van a conocer esa forma, porque nosotros ya les vamos a enseñar, ¿sí? Que es la forma de una pelota, que es la forma del sol, bueno, del sol porque lo vemos de lejos, ¿sí? De una rueda, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Sí, sí, le están dando como un sentido a lo que están haciendo. Bien. Después, cuando ya aparece de poder sacar sus propias hipótesis, de resolver de otra manera, ya como decía usted, en la primaria ya lo van resolviendo de otra forma. Pero cuando le das, como dice usted, a una naranja, suponete le das papelitos naranjas para que lo pongan en la naranja. Ellos van a saber que es una naranja. Luego sabrán que es un círculo, ¿no? Claro, claro, de eso se trata, pero de que sea significativo, de eso se trata, no de hacer cosas que sean eh, mecánicas, ¿sí? A eso es lo que voy, eso es lo que se trata, de que desaparezca, si bien antes se hacía, porque antes éramos de una escuela que era conductual, ¿se acuerdan que yo les hablaba que hablaban solo de la conducta, que nos importaban que los niños nos hagan caso, que los niños estén sentados, que, por ejemplo, nosotras en mi carrera se pretendía que nosotras como maestras nos evaluaban el dominio de grupo. Ahora no. Yo cuando practicaba me evaluaban el dominio de grupo. O sea,
y costaba mucho dominar el grupo, pero nos evaluaban eso, ¿por qué? Porque veníamos de otra escuela. Todo eso, gracias a Dios, fue cambiando y fue cambiando para bien. Ahora ya eso no se trata de dar actividades que sean tan estructuradas, eh, tan guiadas, sino que, y es más, se habla de la multitarea, que yo les expliqué la clase pasada, que se hablan de pequeños grupos, donde cada niño, ¿sí? o cada 3, 4 niños van a elegir donde ellos van a querer trabajar, ¿sí? Es mucho más el trabajo de la maestra, por eso les digo siempre, si tienen un auxiliar, es mucho más fácil la tarea del docente, porque ustedes, como les dije, se transforman en una pareja pedagógica, ¿sí? Entonces es mucho más fácil trabajar con ustedes al lado. Pero esto de brindarle estas diferentes oportunidades a los niños y que elijan en lo que ellos quieran, entonces genera esto de la construcción de conocimiento, ¿sí? En cambio, si le damos a todo lo mismo, que hagan todo lo mismo, al mismo tiempo, y nadie puede elegir nada, no producen nada, ¿sí? Seguimos, hacen cosas mecánicas, ¿sí? Lo que nos faltó ver, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, es la concepción de la infancia, ¿sí? Vieron que ahora está muy en decir, por ejemplo, el Día del Niño no es más el Día del Niño, se dice el Día de las Infancias, ¿sí? O de la niñez. Es, yo también les dije con respecto a las teorías, cada una va leyendo, va estudiando y va tomando una propia decisión de qué es lo que le gusta más, qué va a aportar, que para cuando vayan a ejercer, ¿sí? Con esto de la niñez y desde el Día del Niño también, ¿sí? Es como algo personal también de como ustedes lo quieren llamar. Pero la infancia y la niñez son etapas, ¿sí? De la vida de un ser humano. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es la infancia, la niñez, cómo se fue transformando este concepto, ¿sí? Desde allá, desde hace mucho, a lo que es hoy en día, ¿sí? Cómo se fue transformando esa mirada del niño, de la niñez, en la sociedad y cómo es hoy, ¿sí? Eso vamos a ver. No es muy rápido, es medio largo, pero es importante para que sepamos todo lo que, para que sepamos, bueno, cómo es la construcción de este niño de hoy, ¿sí? Cómo se fue construyendo y todo lo que fue pasando también con la infancia de estos niños, ¿sí? De estos niños, pobres, porque ¿por qué pobre, digo yo? Porque, por ejemplo, hay muchos, en nuestro caso, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, ¿sí? Que tuvieron otra crianza, entonces se hace difícil por ahí de que entiendan algunos conceptos, por ejemplo, de ESI, ¿sí? De educación sexual integral. Hay algunos puntos en esta nueva manera de enseñar y que se ve como una manera también de protección hacia el niño, que por ejemplo hablan uno de los puntos de que si el niño no quiere saludar, no quiere dar un beso, que no hay que obligarlo, ¿sí? Bueno, eso para los padres, o para los abuelos, ¿sí? Para la gente mayor, es una falta de respeto, es una falta de educación. Por eso yo les digo que hay que también conocer cómo fueron, ¿sí? Las niñeces y cómo fueron esa educación de aquella época como para entenderlo a esas personas mayores de ahora, ¿sí? Y tratar de explicarles de la mejor manera que es estas medidas que se toman son como unas medidas de prevención y precaución hacia los niños, ¿sí? Protección Pero, también hacia los niños en los tiempos en los que vivimos, ¿no? sí, sí. Pero no sé si les pasa, pero son como, a mí me pasa con mi mamá, por ejemplo, mis hijos no quieren, por ahí llegan y no lo quieren saludar y dicen, ay, ¿por qué no saludan estos chiquitos? Digo, mami, ya te van a saludar, espera, que qué sé yo, bueno. Pero no, ella es como un síntoma, un signo de mala educación. Y por ahí mi hijo la saluda, pero así con la mano, nada más. Pero bueno, para ella sigue siendo algo de mala educación. Pero que la verdad es que pasan, cuando uno le empieza a hablar sobre el tema y enseñar, igual que los besos en la boca con la mamá, con el papá, ¿sí? Con los niños, entonces decirle no, en la boca no, porque después ellos no pueden, algunos niños sí,
pero la mayoría no pueden disociar, ¿no? Entre el papá que sí, el papá que no, la mamá que sí, y aparte porque la mayoría de los abusos se dan en el ambiente familiar, ¿sí? En el tío, en el primo, o sea, es muy, muy feo el tema. A mí me cuesta mucho hablarlo, no me gusta, pero me cuesta porque me pone mal, pero más porque tengo hijos chicos, entonces me da como cosa. Pero bueno, hay que enseñar a los chicos a cuidarse. Una de las formas es esta de ESI, y otra es también entendiendo a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿sí? Tratando de remontarnos a lo que ellos vivieron en su momento, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco largo, igual les voy a pasar el Power, pero hay partes que las voy a pasar medio rápido y hay otras partes que me voy a detener para que las podamos leer bien y saber de qué estamos hablando, ¿sí? Y después les voy a dar una tarea. A ver. Bueno, el título no está bien puesto. Mi hija me lo hizo, me preguntó y yo le dije que sí, no era así, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de esto de la niñez, ¿sí? Bueno, el desarrollo infantil, ¿sí? ¿Qué es? Es una disciplina especializada y dedicada a la comprensión de todos los aspectos del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la adolescencia. El estudio de la infancia empezó en Estados Unidos y antes del 1888. Prácticamente no se había realizado observaciones científicas de la vida infantil. En las bibliotecas no se encontraban lo que el niño promedio debería conocer o hacer a una determinada edad. Era lo que nosotros estuvimos viendo antes, ¿sí? Eh, lo que el niño, lo que vimos de las características de los niños, lo que el niño debe saber, ¿sí? A determinada edad. Bueno, antes eso no existía, ¿sí? Los niños estaban entre la última de las producciones de la naturaleza, ¿sí? Miren ustedes en aquel momento. Estamos hablando del 1800. En convertirse en sujetos privilegiados del estudio científico. O sea, no eran prioridad los niños, ¿sí? El desarrollo del niño no era prioridad. Una razón de la demora del interés por el desarrollo infantil es que durante la Edad Media y siglos posteriores no se consideraba a la niñez como una etapa separada de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hablábamos? ¿Se acuerdan cuando recién empezamos con este curso? Hablábamos de esto, de que los niños en un momento, también allá cuando, se los consideraban como adultos en miniatura. Sí, que le enseñaban las profesiones y todo eso. Bien, bien, exacto. A los niños se les permitían unos cuantos años de dependencia y luego se esperaban que fueran pequeños adultos, ¿sí? De dependencia, perdón. Tan pronto como los niños les quedaba chica la ropa, empezaban a vestirse como adultos, ¿sí? Si vemos fotos de esa época, son tal cual, son como gente grande, pero como chiquititos, vestidos como chiquititos. Y practicaban juegos de adultos, bebían con los adultos y trabajaban a su lado en los campos, ¿sí? Los niños podían ser desposados, coronados como monarcas o colgados como criminales. No existía la etapa que nosotros hoy en día se celebra, se festeja, todo de la niñez, ¿sí? No existía para ellos la etapa esa. Este es un dato muy escalofriante que a mí no me gustó, pero bueno, las leyes medievales no hacían distinción entre los crímenes cometidos por niños y adultos. Tampoco se hacía ningún esfuerzo para proteger su inocencia en asuntos sexuales. Por ejemplo, Luis XIV se convirtió en rey a la edad de 5 años y se ocupaba con sus niñeras en juegos sexuales.
como la niñez no era considerada una etapa especial y como a los niños se les trataba como pequeños adultos, no se intentaba considerarlos especiales en manera alguna, ¿sí? O sea, no existía la niñez en ese momento. Por eso, también, cuando yo les hablaba en unos apuntes también, cuando empezó la historia, ¿se acuerdan? Que eran los niños, como decía Jessica, les enseñaban profesiones de adulto y además no iban a la escuela, ¿sí? Los niños no iban a la escuela, después empezaban a ir a la escuela. Los niños como una carga. Antes de las modernas técnicas de control natal, muchos de los niños traídos al mundo eran no deseados. Bueno, ahora también si nos podemos ver dentro de la historia, puede ser un tema el del aborto, ¿sí? Que ahora está legalizado, no sé cuál será su postura, pero particularmente para mí creo que hay muchas formas de no llegar al aborto. Me parece que hay que seguir intentando con esto de la educación sexual, que no solamente lo vemos en jardín, que también lo vemos en la escuela, ¿sí? En la primaria, en la secundaria. Pero bueno, Y en estos tiempos creo yo, con la información que hay y todos los métodos que uno tiene para prevenir el embarazo, yo no entiendo cómo hay mujeres que siguen teniendo hijos no deseados. sí, tal cual, tal cual. Yo lo único donde puedo llegar a apoyarme o a defender o estar en una situación es en el caso de las violaciones. Exacto. ¿Sí? Que ahí es como que ahí es donde yo pierdo un poco la estabilidad, que no sé por dónde irme, y que en muchos casos, chicas, y es muy triste, son los mismos esposos que violan a las mujeres, ¿sí? Y quedan embarazadas. Y son casos de violencia de género, sin duda, pero bueno, en esos casos es como que, bueno, estamos ahí, ¿no? Que pobre, que O a sus siempre son. hijas. Acá en San Luis hubo un caso muy conocido de el marido de la madre, no era su padre, pero la había criado y violó a su hijastra y tenía 12 años y quedó embarazada y tuvo un bebé. Eso me parece muy terrible. Sí, muy terrible. ¿Y lo tuvo al bebé? Lo tuvo al bebé, pero bueno, era chiquita, su cuerpo no estaba preparado, así que tuvo un montón de complicaciones, pero era re triste verla porque una niñita con otro bebé, Sí, era sí, horrible. sí, no, es horrible, sí. Sí, sí. Acá también un caso, no era el padrastro, sino era un vecino. Eh, pero la chica lo tuvo al bebé y lo dio en adopción. Pero yo creo que no estar preparada, como usted dice, el cuerpo, psicológicamente, el daño, ¿sí? Entonces, bueno, pero es verdad también que tenemos como muchas cosas para empezar a decir no, y bueno, pero pasan estas cosas que son. Igual, otra cosa que yo veo mal, ¿no? La ley que nosotros tenemos acá en la Argentina, el tema de la adopción. Tantos niños que están para adoptar y tan complicado que es, porque hay cantidad de familias que lo esperan y se complica tanto que el niño crece solo ahí en lugares que, pobrecito. Sí, sí, es verdad, sí. Y aparte dicen que tienen que estar casados los padres, como que yo Sí, tengo una cosas que hoy pareja, en día se les no le falta un veo teléfono. mucho, Sí, que sí, sea no muy tienen razonable, ¿no? tal cual, sí. Que no tiene, aparte sin pensar en los niños, que siempre estamos hablando de los niños, y no piensan en los niños, en poder brindarle un hogar, y una familia que no puede tener hijos y que adopte un niño de 5 o 6 años es un acto de amor muy grande, porque por ahí los padres también quieren niños bebés, ¿sí? Y quedan estos niños más grandes sin tener un hogar, ¿sí? Es que debe ser complicado, ¿no? Nosotros que estamos conociendo toda la evolución de lo que lleva un niño, de lo que aprende, de cómo se le enseña y todo lo demás, es muy complicado adoptar un nene de más de 6 años, integrarlo a tu familia. ¿Sí? Que se integre el niño a su familia, ¿sí? Pero Claro, ese es un acto de amor muy grande también, ¿no? Y mucha responsabilidad. Hay gente que lo hace y tiene mucha paciencia, gracias a Dios, pero hay tantas trabas, ¿sí? Tantas complicaciones, tanta burocracia, no hacer un trámite que
Por ahí llegan a los 18 años y ya no sé yo qué hacen esos niños, ya tienen que salir a trabajar, por es un tema. Sí. Mi mamá trabajaba con una señora bien posicionada de plata, porque era jefa de jefas de petróleo, y ella no podía tener hijos. Y hizo todos los trámites para adoptar, no me acuerdo si era un varoncito, en su momento de 8 o 9 años, y tenía una hermanita de 12. Primero le habían dicho que sí le daban al nene, ella arregló su casa, o sea, puso en condiciones una habitación para la criatura, y después le dijeron que no lo iban a dar porque buscaban una familia que los adopte a los dos juntos. Ella hizo una ampliación a su casa para hacer una habitación para la hermanita que faltaba, puso todo a disposición y a lo último le dijeron que no se los iban a dar porque ella era una mujer sola. Más allá que ella está muy bien posicionada con el tema del dinero, o sea, que tenía recursos para hacerse cargo de las dos criaturas, no se lo dieron por eso porque ella era una mujer sola. Claro, ¿ve? Sí. Solo por... O sea, la persona sola no puede ser mamá. Claro, o sea, las leyes están como que falta mucho, no piensan en los niños. Si una persona sola no puede ser mamá. Una persona que no están casados no pueden ser padres. O sea, no entiendo, no piensan en los niños y tampoco hay como una lógica, porque hoy en día hay muchísimos padres solteros, hay muchísimos padres que son madres, padres, padres. sí, Estamos sí. viviendo en una sociedad que esas cosas ya no deberían pasar. Sí, sí. Pero siguen pasando. Sí, porque yo tengo el caso acá de una ex cuñada. Ella se ofreció como madre sustituta de estos chicos que quedan sin papá y le van buscando lugares transitorios. Y después de un año se la dieron en adopción y ella es sola. Y no tiene una posición económica como para decir, puedo mantenerme yo y la criatura y la casa. Es como contradictorio. Es una persona que tenía mucha plata, que tiene mucha plata de eso, nunca pudo adoptar, y una persona que es trabajadora del Estado, porque trabaja en una guardería, sí se la dieron. Es como medio contradictorio la ley. Sí, no sé si, viste que uno no la encuentra, porque no sabe, pasan esos casos y después, viste ese caso conocido que hubo acá en Argentina, de que se la dieron para que la tuviera la bebé, la crió hasta los 3 años y se la quitaron. Después se la dieron a otra familia, luego pasó a otra, pobre niño, nunca piensan en el niño. La verdad que complicadísima la historia de la adopción. Y complicadísima la historia de los niños, ¿sí? Porque ahí estamos jugando con un ser vivo, ¿sí? Que tiene un montón de sentimientos, emociones. Imagínense que esté 3 años con una persona, después la llevan para allá. Aparte, ya partiendo desde que tiene que dejar su hogar, su mamá, su papá, que quizás les hacían daño, pero para ellos sigue siendo su mamá y su papá. O sea, sacarlo de ahí para darle una mejor educación, un mejor lugar donde pueda crecer, y al final se hace todo un lío, una bola, y por el niño anda rodando. No Pero sé, uno que tiene como más interiorizado este tema de los niños, el cómo se maneja todo este tema, ¿no? Si vos ves que, no sé, tenés que ver cómo está creciendo el niño en una casa, poné un asistente social, hace un seguimiento, poné más gente en eso. No, agarran y se lo quitan. Sí. Yo quiero suponer que ponen gente para eso, pero no sé qué criterio tendrán las asistentes sociales justamente. No sé, la verdad, cómo se manejan ese tema. Bueno, pero el tema es esto. Sí. Los niños no deseados al mundo, ¿sí? Habíamos quedado ahí, no había un control natal, por lo que se consideraban una carga más que una bendición en ese momento. Cada nuevo niño significaba un cuerpo más para vestir, para atender, una boca más para alimentar. En ocasiones se abandonaba o se ahogaban a los bebés no deseados. Algunos padres que no deseaban matar a sus hijos los mandaban al campo con nodrizos o los depositaban en asilos
o en orfanatos donde eran muy probable que murieran. Hay una crueldad total. La clásica canasta en la puerta de la iglesia. Una crueldad total, sí. Bueno. El valor utilitario de los niños. Hasta el siglo XX el trabajo infantil era una práctica aceptada, como los animales y los esclavos. Los niños eran obligados a realizar una variedad de arduas tareas para el beneficio económico de las familias. Durante la Edad Media los niños eran entregados como aprendices a comerciantes y agricultores. ¿Sí? Esto del trabajo de los niños también es como haciendo una pausa y viendo, ¿no?, las cosas que pasan hoy en día. Estamos viendo hace mucho tiempo, pero hoy en día también tenemos niños, ¿sí?, que trabajan. Está prohibido, hoy en día está prohibido el trabajo de niños. Pero hay culturas, por ejemplo, que no es de nuestro país, pero viven acá, tenemos muchas comunidades, por ejemplo acá en La Rioja hay muchas comunidades bolivianas, peruanas, y ellos tienen esa costumbre de que los niños tienen que ayudar a la familia y tienen que aportar a la familia. Entonces los niños trabajan en las verdulerías o en las fincas junto con ellos, ¿sí? En su época vendiendo el diario también acá. ¿Qué pasó? Habían muchas mamás, sobre todo papás, cuando trabajaba toda la familia, en fincas acá, ¿sí? Y se llevaban a los niños y los niños tenían que trabajar con ellos en la finca. En el jardín que yo estoy a la mañana, que se llama Semillita, se creó con ese fin de sacar a los niños de las fincas y tengan un lugar las madres a donde llevarlos mientras ellas trabajaban, ¿sí? Porque hoy en día, estoy hablando hace 5 años atrás, se hacía eso. Entonces las madres llegaban, nos dejaban todos los niños a las 8 de la mañana y los volvían a buscar a las 4 de la tarde, que era el horario que ya salía, ¿sí? Pero más allá de juzgarlas, ¿sí?, de señalarlas, de tratar de, qué sé yo, en algunos casos sacarle los hijos porque estaban haciéndolos trabajar, ¿sí? ¿Qué se trató de hacer? Se trató de buscar una solución para esas madres, para esos padres trabajadores, y darles un lugar donde mientras ellos están trabajando puedan estar sus hijos contenidos, ¿sí?, con un plato de comida, con un desayuno, y además de eso aprender, ¿sí? Estaba en un jardín maternal que yo después, la clase que viene, si Dios quiere, les voy a mostrar la foto de lo que es el jardín ese, de un jardín hermoso, y que se creó con ese fin. Es más, iban a recibir niños de hasta 12 años, pero nunca tuvimos niños tan grandes. Llegamos a tener hasta de bebés hasta 7 años, ¿sí?, que nos llevaban los niños. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nos llegaban los niños, les dábamos el desayuno, los que iban a la sala de 5, al jardín de al lado, los llevábamos al jardín de al lado, y los que iban a la primaria los llevábamos a la primaria. Después los íbamos a buscar, almorzaban, y hacían las tareas, lo que tengan que hacer los de la primaria, y los otros continuaban con las clases de jardín a la tarde, ¿sí? Y los iban a retirar a las 4 de la tarde. Hoy en día, ¿qué pasó, chicas? Todas las fincas de acá, la mayoría de las fincas se fueron cerrando, ¿sí?, porque se fueron quedando, no sé, los dueños sin producción, dicen ellos, y esta gente, ¿sí?, de la comunidad boliviana, peruana, les entregaron casas y se fueron a vivir al otro extremo donde estaba el jardín. Y todos tienen planes, así que ya ninguno trabaja en la finca, así que ese jardín precioso, divino, sigue estando, obviamente funcionando, pero ya no tiene ese fin con el que se creó, ¿sí? Que fue para ellos. Pero bueno, con estas nuevas políticas que no sé qué pasó con las fincas realmente, bueno, todo esto, todo el país, que no tenemos un país muy estable. Acá en Mendoza también pasaba igual. En Mendoza hay fincas donde trabajaban ellos, que eran los bolivianos o los peruanos, que son los que ponían la mano de obra, ¿no? Se iban con su familia a vivir en la finca y trabajaban todos. Y de repente las fincas empezaron a cerrar y bueno, no cerraron, sino que sí privatizaron y alquilaron sus campos y todo se va al exterior, y los que trabajan son gente que por ahí no necesita tanto, ¿no?
se hacen la plata para ellos solos. Para y bueno, ellos. sí. Sí. Igual esas comunidades vienen así desde siempre, ¿no? Lo que hablábamos del trabajo de los niños, ¿no? Para ellos es tienen muy esa cultura. normal y Sí. la forma de ayudarlos está buena esta, ¿no? De poder darles una ayuda de otro lado, no quitándole su cultura, su forma de vida. Sí, esa es la idea, sí, sí. Por eso digo, más no señalarnos y juzgar, sino darles una ayuda. Y bueno, ellos, la mayoría ahora tienen su propia finca, pero chiquitita así, y sacan de ahí y venden la verdura. Porque el jardín les quedó muy lejos, ¿sí? Que les quedó como a 20 kilómetros de donde les dieron la casa, porque les dieron casa a ellos. Tienen como un barrio, una comunidad de ellos, ¿sí? Es gente muy trabajadora, gente muy respetuosa, pero bueno, esto con los planes, ahora también tienen un plan, entonces ya no les pueden pagar como en blanco, entonces tienen que trabajar en negro, entonces no tienen obra social, no tienen a dónde llevar los niños, tienen que llevarlos al hospital. Acá hay un hospital muy lindo, pero bueno, se va como bueno, se va como complicando todo y no siendo como una finalidad, como apuntando a la educación de los niños, ¿sí? Se desvirtúa todo, ¿me entienden? Entonces ya no es lo importante la educación del niño, sino ya es más importante la economía de la familia, ¿sí? El bienestar, el poder comer todos los días. Entonces, Y se va empobreciendo nuestra... Se va empobreciendo lo que es la educación, nos vamos empobreciendo en educación. Sí, 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 porque ya no es para ellos una prioridad, ¿sí? Ellos aprendieron lo que era en ese momento el jardín maternal cuando dejaban a los niños ahí, que lo dejaban por una necesidad porque tenían que ir a trabajar, ¿sí? Y porque había un convenio también donde estaba Renetea, creo que se llama, que es el ente que regula todas estas fincas y el trabajo de ahí de la finca, de esta gente. Entonces le sacaban multa a los dueños de las fincas si llegaban a ver un niño. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los escondían a los niños, ¿sí? Los escondían dentro de la finca para que no los encuentren cuando iban a hacer las revisaciones. Y bueno, los niños venían por ahí picados por arañas, por bichos, por cualquier cosa. Entonces, por eso se hizo esto. Costó mucho que se acerque la comunidad, pero ese jardín explotaba de niños, me acuerdo, llenísimo de niños estábamos. Y no sabíamos ni cómo se llamaban, chicas. Los dejaban en una combi a los niños y espere, díganos los nombres. Así que le poníamos nosotros los nombres, porque algunos eran muy chiquitos, otros más grandes nos decían. Y eran familias que tenían 4, 5 niños, ¿sí? Cada familia, ¿sí? Todos seguiditos. Y ahí donde está este jardín, está el jardín nuestro, que es el maternal y el jardín de infantes. Al lado hay otro jardín de infantes, escuela primaria y escuela secundaria. Está todo hecho un núcleo, ¿sí? Para darle respuesta a las familias de ese lugar, ¿sí? Así que, bueno, esto del trabajo de los niños, hoy pues también podemos llegar a ver, ay, ese es mi perro. Podemos llegar a ver que venden estampitas, ¿sí? O los chicos que limpian vidrio, que no son tan chiquitos, pero son niños, ¿sí? Con el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII, los niños eran empleados en las fábricas textiles, las minas y otras industrias por 12 horas al día, 6 días a la semana. En 1832, Inglaterra aprobó la primera ley de trabajo infantil. 10 años después se aprobaron leyes para regular el empleo de niños en las minas. Acá está la ley, ¿sí? Que permite trabajar, pero a partir de los 16 años y con la autorización de los padres y todo. ¿Sí? Hay una ley que sí deja trabajar, pero tiene que estar autorizado por los padres. Sin embargo, continuó el uso generalizado del trabajo infantil en todo el mundo. No fue sino hasta el siglo XX que se aprobaron leyes para regular realmente el trabajo infantil y requerir que los niños recibieran educación y procesar a los padres por el abuso infantil, ¿sí?
Esto, los padres que Bueno, antes los mandaban. en la India, por ejemplo, en la India los niños siguen trabajando en las fábricas y viven ahí adentro, todo. Es una cosa espantosa. Ay, sí, pobrecito, qué horror. Bueno, filosofía sobre la naturaleza moral de los niños. A ver, esto nos hablaba de cuando, ¿no? El pecado original. Una es la doctrina cristiana, ¿sí? Del pecado original. De acuerdo con ella, los niños nacían pecaminosos y rebeldes de naturaleza y espíritu depravados, y tenían una desesperada necesidad de redención. Eran incapaces de salvarse ellos mismos. Su única esperanza estaba en su conversación y redención a Dios, quien los salvaría de la condena eterna. Pobre niño. Mientras tanto, la tarea de los padres y maestros era quebrantar el espíritu rebelde de los niños, empleando castigo y disciplinas estrictos y guiarlos hacia la virtud y la salvación. El primer libro de lectura publicado originalmente en las colonias puritanas de 1687 empezaba: Adán cayó y pecamos todos. Esto era lo primero que el niño leía. O sea, pobre niño. Esto es lo que tiene que ver con lo que decía yo, ¿no? De cómo era antes la educación, hacia dónde iba, ¿sí? La educación antes. ¿Qué tenía? Cuando lo vimos al principio también era adoctrinar, ¿se acuerdan? ¿Sí? En las casas de los niños expósitos, en las otras casas, era adoctrinar. Y porque todo tenía que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Claro, y tenía que ver con la conducta, ¿sí? Yo creo que ahora perdimos mucho de eso, por eso por ahí como sociedad estamos como que no nos importa mucho lo que haga el otro, ¿sí? Perdimos un poco el respeto hacia el otro, pero bueno, creo que todos los extremos son malos, ¿sí? Pero era esto de adoctrinar, de tenerlos encerrados, de enseñarles lo que ellos querían que sepan, ¿sí? Eso, se enseñaba lo que ellos querían que sepan. En la escuela se enseñaban las 3 R: lectura, escritura y aritmética, al ritmo de la vara del roble que se empleaba de rutina para golpear a los alumnos desobedientes. No todos los adultos estaban de acuerdo con esta filosofía, y muchos se rehusaban a emplear medidas crueles y trataban de encontrar un equilibrio entre la disciplina y la bondad, por suerte, ¿sí? Pero esto, no sé, por ejemplo, mi mamá sí me cuenta que a ella, la maestra, cuando ellas se portaban mal o no entendían algo, que no sé qué podrían haber hecho de malo, pero les pegaban. O sea, lo que decía el maestro era palabra santa. Y si el maestro te pegaba, y bueno, era porque algo hiciste, ¿sí? Algo hiciste y te la buscaste y que te pegue, no importaba. Con el puntero, he escuchado mucha gente grande que dice con el puntero te daban en los dedos o en la cabeza. Sí, eso decía mi mamá, en el dedo. Mi mamá vivía en el sur cuando era chica y dice que le hacía frío y que tenía en los dedos, les pegaban en las puntas de los dedos, les tenían, ay, madre santa, decía, qué horror. Y esto de la tabula rasa. La segunda filosofía de importancia fue la de John Locke, quien afirmaba que los niños son moralmente neutros. Decía que los niños son una tabula rasa, expresión latina que equivale a papel en blanco, ¿sí? De acuerdo con esta opinión, los niños no nacen con tendencias innatas, no son buenos ni malos, y como sean, dependerá de lo que experimenten mientras crecen, ¿sí? Esto con lo que tiene que ver con la religión, ¿sí? Que no son ni buenos ni malos, sino que se van a ir haciendo a medida que van creciendo de acuerdo a las experiencias que vayan teniendo, ¿sí? Son un papel en blanco, o sea, no tienen maldad, no tienen, ¿cómo decía acá? Tendencias innatas, no son ni buenos ni malos, ¿sí? Locke consideraba que los padres pueden moldear a sus hijos en la forma que desearan mediante asociaciones, repeticiones, imitaciones,
recompensas y castigos, ¿sí? Sugería a los padres premiar a sus hijos con alabanzas y aprobación. Y objetaba el castigo físico porque decía que no fomentaba el autocontrol y únicamente enseña el temor y la ira, ¿sí? Lo que fue un precursor del conductismo moderno y recomendaba tratar a los niños con gentileza y amor, ¿sí? Acá está uno de los principios que yo les digo, el conductismo, que tiene que ver con la conducta, ¿sí? ¿A dónde apuntaba? Antes era así, ¿sí? El premio, el castigo. Haces bien las cosas, bueno, vas a tener este premio. No las haces bien, no tenés el premio. No castigarlo de forma física, ¿sí? Pero sí de hacerle valorar los esfuerzos, las cosas, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo, repeticiones, imitaciones, recompensas y castigos. Bueno, obviemos los castigos, ¿sí? Pero siempre está bueno en que siempre tenemos que hacerle ver y notar a los niños lo bueno, ¿sí? Lo que hace bien. No decir, mira, hiciste mal, ¿ves? ¿Por qué hiciste mal? No, siempre resaltar lo bueno, siempre hacerles ver lo bueno, ¿sí? Y la tercera de las grandes filosofías sobre la naturaleza moral y el desarrollo de los niños fue la adoptada por Jean-Jacques Rousseau. Decía que los niños son buenos salvajes, dotados con el sentido del bien y el mal. Y se desarrollarán positivamente de acuerdo con el plan de la naturaleza porque tienen un sentido moral innato. ¿Sí? Acá. Rousseau creía que cualquier intento de los adultos por adoctrinar y entrenar a los niños solo interferiría con su desarrollo y los corrompería. Bosquejó 4 etapas del desarrollo: infancia, niñez tardía y adolescencia. Y decía que los adultos deberían responder a las necesidades del niño en cada una, ¿sí? Él fue el primero en que resaltó la importancia de la maduración, ¿sí? Es el primero que empezó a hablar de diferentes etapas, ¿sí? De la infancia, de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? El origen de las especies, ¿sí? Según Darwin, publicó en 1859 sobre el origen de las especies, donde enfatizaba que la especie humana había evolucionado a lo largo de millones de años en un proceso de selección natural y de supervivencia del más apto, ¿sí? La selección natural significa que algunas especies, porque poseen características que le ayudan a adaptarse a su ambiente, ¿sí? Esas eran las que iban a sobrevivir en esta especie, que iba a sobrevivir el más apto. Miren ustedes, cuando recién empiezan a hablar, ¿sí? En 1800, empiezan a hablar del origen de las especies. Por eso no se sabía nada antes del ser humano, ¿sí? De estas etapas. La supervivencia del más apto significa que los mejores adaptados logran sobrevivir para transmitir sus características a las futuras generaciones gradualmente. Fueron evolucionando formas de vida superiores y más adaptables. Las teorías modernas subrayan que la conducta humana es adaptativa. Por ejemplo, en un ambiente familiar inseguro, los niños desarrollan características de personalidad diferentes a las que van a desarrollar en un ambiente seguro, ¿sí? Bueno, eso también lo estuvimos viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que era Vygotsky quien nos habla del entorno, ¿sí? De que también depende de esto, de lo cultural, de lo social. Sí, del ambiente También, en el que desarrollan los niños. Sociocultural. Tal cual, sí, muy bien. Eso, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo de los niños en esto.
los temores a caer a la oscuridad, a ser abandonados, se consideraban miedos irracionables de la niñez, pero que tenían sentido en un ambiente en que la proximidad de la madre es esencial para sobrevivir. Darwin hizo al menos 4 contribuciones importantes a la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo, lo que estamos viendo. Los humanos están emparentados con todas las cosas vivas en virtud de que comparten un origen común. Se reconoce que existe una continuidad sustancial entre los animales y los seres humanos. Darwin enfatiza las diferencias individuales. Y Darwin considera a la conducta humana como una adaptación al ambiente. También hizo resaltar la importancia de la observación científica en la obtención de datos y así amplió la metodología psicológica y la hizo trascender a la mera introspección que privada en esos días. ¿Sí? Qué gran aporte que hizo Darwin con todo lo que vio, ¿sí? Con todo lo que investigó. Es decir, en las diferencias individuales, en la conducta adaptativa, ¿sí? En el ambiente, ¿sí? La teoría de la recapitulación. Las ideas de la evolución natural y la maduración de Darwin tuvieron una clara influencia sobre los trabajos de Stellan Hall, quien fue el primer doctorado en psicología en los Estados Unidos y el fundador del movimiento del estudio infantil en ese país. Hall afirmaba que el desarrollo del niño en crecimiento es un paralelo de la evolución de la especie humana. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos nosotros cuando vimos allá, ¿sí? Cuando vimos cómo se va desarrollando el niño, que solo nosotros lo fuimos viendo cuando empezaron con los reflejos innatos, ¿sí? Cuando vemos todo lo que va evolucionando el niño en tan poquito tiempo, ¿sí? Todo lo que va aprendiendo, todo lo que tiene. Esto, chicas, no se asusten, no es para que lo sepan de memoria, es para que lo sepamos nada más, ¿sí? Acá hace la división de las etapas, ¿sí? Del desarrollo humano. La infancia, que dura hasta los 4 años, durante el cual el niño representa la etapa animal del desarrollo. La niñez de 5 a 7 años, que corresponde a la época de la historia humana de las cavernas, en que los seres humanos eran cazadores y pescadores. Los niños practicaban juegos de supervivencia y utilizaban armas de juguete, ¿sí? Está hablando de esa época, pero bueno, ahora ya como que tenemos también la misma división de desarrollo, ¿sí? Juventud, es más, ahora está más ampliada los años, ¿sí? La etapa preadolescente del desarrollo, durante el cual el niño recapitula la vida salvaje, pero comienza a civilizarse, pues aprende a leer, escribir, a dibujar y calcular. La pubertad, de los 13 a los 24 años, periodo de la adolescencia en que el niño ingresa a la vida adulta, que hoy en día es más, no es hasta los 24, es hasta los 30 y pico. Ve que ahí dice, en la actualidad la teoría de recapitulación de Hall ha sido descartada y se menciona únicamente por su interés histórico, ¿sí? Eso es lo que digo recién, o sea, histórico porque ya marcó las diferentes etapas, pero hoy en día no se habla de eso, ¿sí? Aparte están más alejadas. Y acá venimos con la teoría de Piaget, que hay evidentes elementos de la teoría de Darwin, donde Piaget consideraba que el desarrollo infantil es un esfuerzo por ajustar la conducta a las demandas sociales, ¿sí? Al final del siglo XIX e inicios del XX se hicieron intentos para estudiar a los niños, llevando registros biográficos de su conducta, ¿sí? Es lo que hacía Piaget, ¿sí? Que estudiaba a sus hijos, la conducta de sus hijos. Darwin llevó una descripción del desarrollo de su hijo menor, ¿sí? Publicó una biografía donde registró el crecimiento de su sobrina durante su primer año de vida. Las biografías de bebés,
no han arrojado mucha información científica objetiva acerca del desarrollo infantil, pero fueron el antecedente de observaciones posteriores que intentaban describir los patrones de crecimiento normal durante diversas etapas del desarrollo, ¿sí? Bueno, acá hablamos de los patrones de crecimiento que hablaban, ¿no? Hessel fue uno de los discípulos de Hall y dedicó gran parte de su carrera a la observación de infantes y niños y en la obtención de información normativa sobre ellos. Escribió varios libros, ¿sí?, de habilidades motoras, conducta social, de los rasgos de personalidad, de las características con los objetos, para poder ayudar a los padres y maestros a saber qué podrían esperar de cada etapa, ¿sí? Es lo que estábamos haciendo nosotros, qué tenemos que ver de cada uno, ¿sí? Voy a pasar esto. Ay. La teoría de Hessel tenía una orientación biológica según la cual la maduración mediada por los genes y la biología que determinaban los rasgos conductuales y la tendencia al desarrollo. Como el desarrollo está biológicamente determinado, es muy poco lo que los padres y maestros pueden hacer para alterar este progreso. ¿Sí? Hessel creía que la aculturación jamás podría trascender la importancia primaria de la maduración. ¿Se acuerdan que yo les hablaba a ustedes de la alfabetización cultural? Sí. La alfabetización cultural tiene que ver con todo, ¿sí?, lo que rodea al niño. Antes era solamente la alfabetización, que era lo que el niño aprendía a leer y a escribir, ¿sí? Ahora no. La alfabetización cultural quiere decir todo el mundo social que lo rodea al niño. Todo lo artístico, la música, la literatura, ¿sí? Todo lo que es expresión corporal, eso todo es alfabetización cultural, ¿sí? Se va a ir nutriendo de todo eso para poder formarse culturalmente, ¿sí? Y desde acá, por ejemplo, era psicólogo, él dice que no, ¿sí? Que no es así. Él habla de una teoría normativa que ¿a dónde estaba leyendo? Teoría normativa de Hessel ha sido desplazada por los teóricos conductistas y del aprendizaje social, quienes resaltan la importancia de la experiencia y las influencias ambientales en el desarrollo de los niños, ¿sí? Acá ya va apareciendo más parecido a lo que vamos viendo nosotros, ¿sí? Oh, ahí terminó, ¿sí? Claro, hoy en día lo que nosotros vemos es que todo está relacionado, o sea, el ambiente en el que lo movemos, la sociedad, la música, lo que leemos, todo influye en el desarrollo del niño. Tal cual. Todo lo bueno o lo malo, ¿sí?, va a influir en el niño, ¿sí? Las tecnologías, dicen. Las tecnologías, eso es algo, lo principal que tenemos que empezar nosotras, ¿sí?, a trabajar desde el jardín, es esto de las tecnologías, ¿sí? Bueno, esto fue rápido, vieron que cómo pasaron pobres los niños a que eran nada, ¿sí?, desechables totalmente, pobres niños, a que pasen ahora a un plano donde falta esa parte, ¿sí? Donde es que la parte que ustedes van a investigar para la próxima clase. Y van a investigar cómo es tomado el niño hoy en día, que es tomado como sujeto de derecho. Yo quiero que busquen eso. ¿Quiénes hablan y cómo lo toman, ¿sí?, al sujeto de derecho? Con eso, hoy es medio tarde, pero yo quería que hagamos como, bueno, eso para la clase que vienen ustedes, ¿sí? Buscar qué es o qué significa sujeto de derecho, cómo es considerado la niñez, la infancia hoy en día, ¿sí?
Eso lo vemos hasta están en los currículos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quiénes hablan y cómo lo ¿Qué toman al niño? Claro, ¿quiénes hablan? Y, o sea, ¿qué significa esta frase? Sujeto de derecho. ¿Sí? Lo pueden tomar así. ¿Qué significa la frase sujeto de derecho? Y, bueno, lo elaboran también ustedes para la clase que viene y lo vamos conversando juntos de algunas preguntas, ¿sí? Para hacer el trabajo de campo, ¿sí? En un jardín, por ejemplo. De todo lo que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? Alguna pregunta que se nos ocurra, que podemos preguntar, que podamos indagar, cuando vayamos a los jardines, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Yo había pensado que pueden preguntar, primero, cuántos niños, cuánto personal existe en el jardín, ¿sí? ¿Cuánto personal hay en el jardín? ¿Cuántas maestras están en la sala? Si tienen auxiliares. Bien. Si no tienen, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Si no tienen auxiliares de sala, ¿por qué no? Y podemos indagar si les gustaría, si saben lo que hace un auxiliar, porque quizás, no sé si ustedes a donde están existe la figura del auxiliar docente. Puede ser también que pregunte, después lo vamos a armar entre todas y la vamos a poner a consideración y la vamos a trabajar entre todas para que sea la misma hacia donde vayan, ¿sí? No sé si vamos a tener que hacer diferencia entre jardín maternal e infante, nada más, ¿sí? Bueno, ¿cuántas salas pusimos? Si tienen comedor, si tienen sala de sueño, sala de música, sala de sueño. O sea, ¿cuántas dependencias, ¿sí?, existen en el jardín? Sobre el patio podemos preguntar. Sobre el patio. El lugar donde ellos realizan los juegos. También, además de preguntar, una herramienta que vamos a usar al momento de que vayan es la observación. ¿Sí? Además de preguntar, van a poder observar y registrar ustedes también. ¿Qué juegos hay? ¿Sí? Si hay algo que a ustedes les llama la atención. Bueno. La clase que viene vamos a hablar sobre este sujeto de derecho y les voy a presentar más o menos cómo debe estar formado el jardín de infantes y el jardín maternal, como para que tengamos idea cuando vayamos a los jardines más o menos qué es lo que tiene que haber en cada uno, ¿sí? Con lo que tiene que ver en edilicio, ¿sí?, en el edificio, y con el personal. A ordenanzas también podemos preguntar cuántas ordenanzas tienen. Bueno, si es un jardín público, si es un jardín estatal, si es un jardín privado. Chicas, ¿están anotando ustedes? Laura y Lorena nada más quedan. Las que no estuvieron en clase, después les van a tener que pedir a Jessica todo. No, yo estoy anotando. Ay, profe, yo me lo he tomado tan en serio que estoy como muy ansiosa. Sí, bueno, pero estas preguntas que nosotros vamos a hacer, si usted nos pasa cómo tiene que estar conformado, nos van a salir mejores, o sea, de ahí vamos a poder elaborar varias preguntas. Bueno, claro, pero ahora estamos haciendo como un rejunte de todo, más o menos, que está anotando usted, la clase que viene, vamos a volver a leerlas y vamos a ver con lo que yo les marco del nivel del maternal y inicial, qué nos falta poner, o qué les debemos sacar, ¿sí? Ahora vamos a hacer así como un tipo lluvia de preguntas, más o menos lo que nos ocurra, para ir trabajando y después lo vamos a ir armando, ¿sí?
Por ahí no tenemos que pasar papel a las chicas cuando vayamos al jardín. Tienen que ver segura de lo que vamos a decir, de lo que vamos a ir a buscar, qué es lo que queremos saber. Yo en realidad quiero que ustedes vayan al campo, que miren cómo funciona, que las dejen observar antes de eso, una semana antes más o menos, van a tener que llevar una notita que yo les voy a enviar, que van a poner, que va a ir con la firma, el sello, todo del director del instituto, para que las dejen solamente observar y hacer esas preguntitas al directivo o a la docente, ¿sí? Y más que todo, observan, ¿sí? Más que todo, observar. ¿Pusimos la cantidad de niños? No. Bueno, cantidad de niños, más o menos. Si realizan experiencias fuera del jardín. También. ¿Cómo trabajan si es una institución abierta? Ya lo vamos a ver la clase que viene, si trabajan con la comunidad, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 3 para pedirle las preguntas. ¿Quién está? ¿Guillermo quién es? Porque se fue Mayra, no está Mayra. Yo, profe, Lorena, soy yo. Ah, Lore. Lorena, Laura y Jessica. Y Mayra se me fue. Bueno, tengo para que anote. Para saber a quién le voy a preguntar la clase que viene. ¿Qué otra cosa podemos preguntar con referente al jardín? Le preguntamos si tuvieron experiencia afuera. Si trabajan con otras, en forma conjunta con otras instituciones, ¿sí? Por ejemplo, si es un jardín maternal, si trabaja con un jardín de infante, o... No. Y bueno, el otro lo vamos a seguir elaborando la clase que viene. Señor, acá donde yo vivo no hay maternal, solo hay jardín nomás. Bueno, por eso vamos a tratar de separar jardín de maternal y jardín de infante, ¿sí? Para que... Algunas preguntas son iguales, pero quiero que vean la diferencia, más que todo en la diferencia entre el personal y las dependencias del jardín en sí. ¿Sí? El jardín maternal debería tener sala de sueño, cocina, comedor, sala, ¿sí? Pero Sí, bueno. suelen tener también una sala donde los visita el médico. Ah, también, sí. Sí, en el maternal que iba mi hija tenían ese. La sala de juego, la sala de cambiado, donde comen, la cocina, bueno, el patio de juegos y la sala donde iba el médico, que por lo general era un generalista, ¿cómo se llama? Un pediatra. También psicólogos tenían, había varios que visitaban el maternal. Qué lindo. ¿Ahí tiene cerca de su casa, Jessica, ese jardín? Sí, tengo, como me he pasado muchos años dentro del jardín maternal y del jardín común, conozco a gente que hay adentro, maestras. Ah, bueno, o sea que ya tiene la entrada asegurada. Por ahí Sí, son sí. medias reacias, sí, por ahí son medias reacias a hacerlos entrar, pero no vamos a no vamos a hacer una evaluación, sino simplemente yo quiero que vean ustedes cómo es el movimiento, que puedan observar una jornada. Ya vamos a ver cómo armo la nota para que las dejen acceder por lo menos 2 días. Un día para hacer la entrevista, ¿sí? Solamente en el horario que disponga la docente o el directivo para hacer la entrevista puntual con las preguntas, y otro día para que observen y tomen nota nada más, ¿sí? Y puedan, si es que las dejan, observar alguna clase, ¿sí? Nada más. Pero siempre en observar. En el maternal no sé por ahí si los van a dejar entrar, porque siempre, bueno, los chicos desconocen, nosotros ya sabemos estas cuestiones que por ahí desconocen a un extraño, pero como ya es fin de año, capaz que ya están más acostumbrados a ver otras personas, entonces podemos llegar a que nos dejen entrar, ¿sí?
Bueno, mañana, escuchen, sí. No, el otro martes terminamos entonces esta parte para armar bien la entrevista y yo les voy a mostrar cuál es la diferencia entre el jardín de infante y jardín maternal. Y no sé si voy a tener lista la nota, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible, hablar con el director para ver si se puede tener lista, cosa de que vayamos adelantando eso para que puedan observarla. Ah, y la clase que viene también les voy a mostrar las fotos del jardín este que yo les digo. ¿Sí? Sí, estaría buena que estuviera la nota, así nosotros esa semana la llevamos y ya para la próxima Van con tener tiempo. la respuesta. Sí, sí, sí. A usted muy ansiosa, Jessica, espero. Tiene que ir a hacer la carrera, Jessica. Tiene que hacer la carrera. No me queda. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Este Power se los voy a enviar, pero recuerden que es como para esto, de poder hacer este ejercicio que hicimos recién, de hablar, de traer a colación todo lo que estuvimos viendo, de incorporar nuevos conocimientos, ¿no? De cómo era antes la niñez, la infancia considerada y lo que es hoy en día. Pero eso no es para que lo pongan, lo estudien. Lo que sí van a estudiar y tienen que buscar es esto de sujeto de derecho. Y otra cosa, si pueden conseguir el diseño curricular de su provincia, ¿sí? De nivel ¿Diseño inicial. qué? Curricular. El diseño curricular de su provincia. La clase que viene me parece que vamos a estar como 2 horas con la clase, chicas. No, mentira. 1 hora y media. ¿Sí? Diseño curricular de su provincia. Si lo consiguen, lo van viendo, porque ahí seguramente va a hablar de este sujeto de derecho, ¿sí? Si lo tienen, lo van viendo, porque ahí también vamos a ir sacando algunas ideas de cómo ir planificando. Ya les dije, si bien ustedes no van a planificar, pero yo quiero que hagan un ejercicio de buscar actividades, de hacer una actividad, ¿sí? Para saber cómo vamos a trabajar en el campo, porque nosotros no podemos ir a hacer prácticas, pero vamos a hacer prácticas así, en la virtualidad, ¿sí? Y para eso necesito que vayan consiguiendo eso. Creo que debe estar, no sé, yo lo tengo al mío, le puedo pasar a Mili, que es de La Rioja, pero vayan buscando eso con tiempo, ¿sí? Eso no lo vamos a usar la clase que viene, pero es para que lo vayan buscando. Las chicas que vean la clase grabada, vayan buscando el diseño curricular de su provincia, ¿sí? Y la frase ¿qué quiere decir? Sujeto de derecho, ¿sí? Bueno, listo, chicas, las dejo. Un beso, gracias. Ya saben, no me pierdan las preguntas porque ustedes solamente anotaron, yo no anoté nada, así las trabajamos la próxima clase, ¿sí? Bien. Bien. Chao, chicas, hasta el martes que viene. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao.